Hola, pues nuevamente estamos en nuestra segunda sesión de entrevista con la experta en esta tarde. Ahora pues con una gran colega, una investigadora, la doctora Alejandra Cantoral, que le agradezco enormemente y sobre todo en alusiones al evento precongreso que seguimos teniendo como parte del 13º Foro Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la 7ª Cátedra de Nutrición que ya comenzamos el día de mañana. Entonces, en este 18 de octubre, que está destinada a la Semana Internacional de Sensibilización hacia el Envenenamiento por Plomo. Y qué mejor que nuestra segunda entrevista la hagamos con una nutrióloga destacada que me gustaría presentar. Ella está adscrita al Departamento de Nutrición y es coordinadora de Clínica de Nutrición de la Universidad Iberoamericana. Ella es egresada de la licenciatura en Nutrición, en este caso por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, es especialista en nutrición clínica enteral y parenteral, es maestra en ciencias de la salud con una área de concentración en nutrición que principalmente realizó en la Escuela de Salud Pública, tiene un doctorado en ciencias de salud pública con el área de epidemiología principalmente. Y bueno, tiene una estancia doctoral en salud global por la Universidad de Copenhague. Y bueno, este es un breve pero muy sencillo preámbulo a la gran labor que hace de investigación la doctora Ale, a quien le agradezco este espacio porque sé que vamos a poder compartir hacia el auditorio. En esta semana es importante cómo las investigadoras, en el caso de la doctora Ale, podemos acercar esta ciencia y sobre todo preventiva y sobre todo para tomar decisiones y qué mejor con uno de tantos elementos y que tienen este impacto en la salud como es el plomo. Entonces, me gustaría, además de primero agradecerle enormemente a la doctora Ale, es bueno comenzar con esta primer pregunta y que llevaría, ¿qué podríamos, si pudiera un poquito como integrar, cuáles son las investigaciones, ¿no? En qué sean basadas las investigaciones con plomo, como para poder conozca la audiencia, sobre todo, bueno, qué vamos a empezar a integrar y sería que nos platicara sobre las investigaciones que ha realizado en el momento y de ahí inmediatamente poder partir a una segunda, es que qué debemos saber de la exposición del plomo y la nutrición. Adelante, doctora Ale, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar en este foro de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, un poco como antecedentes, pues yo ya tengo un poquito más de 15 años trabajando las exposiciones a diferentes metales pesados. La primera con la que empecé a trabajar justamente fue la exposición a plomo, enfocada en población vulnerable, que son embarazadas y niños pequeños. Entonces, bueno, sí, ya tenemos un poquito más de 15 años trabajando con diferentes estudios, principalmente en donde he colaborado es en estudios de cohorte, que tenemos aquí en la Ciudad de México con un grupo multidisciplinario, multiinstitucional e internacional. Entonces participamos investigadores tanto de México como de Estados Unidos, de diferentes instituciones, tanto aquí como allá, y el objetivo justo de estas cohortes es seguir a la mujer embarazada desde el embarazo, medir sus exposiciones a diferentes tóxicos, particularmente plomo, y posteriormente darle seguimiento no solo a ella, sino a sus hijos una vez que nacen. Y bueno, en la corte que tenemos con más años aquí en la Ciudad de México, ya los hijos tienen alrededor de 25 años y de hecho ya estamos siguiendo hasta la tercera generación, o sea, ya estamos siguiendo a los nietos de estas mujeres. Entonces, esto nos permite ver, no solo cuantificar la exposición a plomo, que durante diferentes épocas, la primera corte empezó a finales de los 90, justo después de que se eliminó el plomo en la gasolina, ¿no? Anteriormente nosotros teníamos plomo en la gasolina y eso en el siglo pasado pues era como la principal fuente de exposición a plomo para la población en general. Y en el 97 finalmente cesó esto, se prohibió el uso de plomo en la gasolina, ya desde entonces la gasolina es libre de plomo. Y bueno, hemos podido ver cómo los niveles de plomo en sangre han ido disminuyendo gracias a esta acción de salud pública. Sin embargo, no hemos logrado reducir
totalmente, o como otros países, los niveles de plomo. Entonces, para darte un ejemplo, nuestros niños mexicanos aún tienen entre 3 y 4 veces más altos los niveles de plomo en comparación a los niños, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, esto nos indica justamente que no hay una sola fuente de exposición a plomo en nuestra población, sino que tenemos diferentes fuentes de exposición. Ya no es la gasolina, pero bueno, ahora tenemos otras fuentes de exposición que no hemos podido erradicar, y algunas de ellas tienen no años, sino siglos, ¿no? Entonces, quizá quisiera empezar con el ejemplo de la más antigua, ¿no? Reconocida y desgraciadamente con la que no hemos podido lograr una acción de salud pública a gran escala, que es la exposición a plomo a través de la greta, que es óxido de plomo, que es el barniz que se le pone a las ollas de barro, ¿no? Entonces, esta exposición la tenemos desde 1800 aproximadamente. Entonces, recordemos, bueno, un poco haciendo historia, que la alfarería en México, pues es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, no la queremos quitar. O sea, realmente usamos piezas de alfarería de barro desde la época prehispánica. Sin embargo, cuando llegan los españoles a colonizar México, ellos son los que nos traen la técnica del vidriado. Entonces, el vidriado, ¿no?, de la alfarería, que es lo que le da este brillo tan bonito a nuestras ollas de barro. El problema es que estas ollas de barro se funden, ¿no?, en hornos, pero son hornos, vamos a llamar, de artesanos caseros, ¿no?, donde no llegan a altas temperaturas. Entonces, al no llegar a altas temperaturas, el horneado de la pieza permite que cuando uno usa la pieza, ya sea para cocinar, para almacenar o para consumir alimentos, entonces sale el plomo, ¿no?, de esta greta de óxido de plomo a los alimentos, particularmente si son alimentos ácidos, como por ejemplo sería una salsa, ¿no?, un mole, algo así. Entonces, aquí estamos hablando de un problema que involucra a pues más de 20 estados de la República Mexicana, porque aproximadamente tenemos entre 10,000 y 50,000 familias que informalmente o formalmente producen estas ollas de barro. Esa es, hasta el momento, la exposición más grande que tenemos a nivel poblacional, no ocupacional, sino a nivel general. El consumo de alimentos en estas ollas de barro. Pero no es la única exposición que tenemos en nuestro país. Bueno, también tenemos otro tipo de exposiciones, como serían, por ejemplo, los fuegos pirotécnicos, ¿no?, la parte de las armas, ¿no?, todo este tipo también involucra cierta exposición, pero particularmente en los últimos 5 años se le ha dado mucha importancia a través de una iniciativa de la FDA, de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, que es que los alimentos per se pueden estar contaminados por plomo. ¿Esto por qué? Porque el suelo donde se cultivan o el agua que toma, ¿no?, por ejemplo, el ganado, puede tener contaminación por plomo. Y eso pasa en los alimentos. Entonces, recientemente, hace 1 año y medio, hicimos una revisión sistemática de alimentos mínimamente procesados, que publicamos el año pasado, en donde observamos que a nivel mundial, los alimentos o los grupos de alimentos que más contienen contaminación por plomo, ¿no?, en el alimento natural son las hojas verdes, los tubérculos y algunos cereales. Entonces, esto es porque, insisto, bueno, también la leche, ¿no?, porque tanto donde se cultiva o donde come el ganado puede estar contaminado por plomo, ¿no? Puede estar contaminado por plomo, principalmente por actividades industriales, ¿no?, que estén cerca del lugar donde se. Entonces, esto es de mucha importancia, porque tenemos que tener en México un sistema de monitoreo, como lo tienen en Estados Unidos, ¿no?, la FDA, en donde mes con mes, año con año, ellos están monitoreando los alimentos que consume la población americana. Bueno, lo ideal es que nosotros también tengamos este sistema. Y más allá de eso, lo más preocupante es que también la FDA lanza esta iniciativa que se llama Closer to Zero,
porque reconoce que los alimentos para infantes, o sea, para menores de 2 años, estos alimentos que compramos comúnmente en los supermercados, que ellos llaman baby foods, están también contaminados con plomo. Entonces ellos hacen un estudio, la FDA, en donde analizan diferentes marcas de alimentos para infantes y resulta que 90% de estos alimentos tienen algo, ¿no? Alguna cantidad de plomo. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea, con los datos que tenemos de nuestros estudios de corte, de estimar cuánto plomo estarían consumiendo los niños en la Ciudad de México, por ejemplo, derivado de estas contaminaciones, tanto de los alimentos para infantes como otros alimentos. Y vemos que desafortunadamente casi el 90% de nuestros niños, ¿no?, que viven en la Ciudad de México, desde los 12 años, ya exceden el valor máximo de referencia de consumo de plomo por kilo de peso por semana. Insisto, los principales alimentos que los contienen son algunas hojas verdes, algunos cereales como el arroz, ¿no? Salchichas, carnes procesadas, dulces con chilito, que también contienen mucho plomo, entre otros. Ay, no te escucho. Estaba silenciada. Qué interesante todos estos datos, Ale, sobre todo que compartes, bueno, con este reciente estudio. Y en dirección a ello, si bien sabemos que, bueno, son lotes también que pueden tener esta exposición, pero ¿qué debería saber la población? ¿Qué tips le podríamos dar a la población cuando tenemos efectivamente estas alertas alimentarias referente a esta exposición? ¿Qué recomendación pudiéramos generarle a la población cuando un momento está esta alerta en la toma ya sea de decisiones del alimento en sí, pero sobre todo en el actuar del día a día? Yo creo que es en ocasiones, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué pudiera recomendar, Ale? Sí, bueno, en el caso del barro, la recomendación que hemos manejado ya desde hace muchos años, ¿no?, con otras instituciones, es tratar de comprar ollas de barro con productores que estén certificados, que estén libres de plomo. Eso es lo principal, ¿no? Ahora, pasando a la alimentación cotidiana, ¿no?, en las personas que deciden qué se va a comer en la casa, cómo se van a preparar los alimentos. Bueno, particularmente si no sabemos si nuestra olla de barro tiene o no plomo, lo que tratamos de pedirle a la población es que si la mujer está embarazada, evite consumir o servirse en este tipo de utensilios, porque, bueno, una fuente importante de plomo para el bebé y para el feto, pues es la misma madre, ¿no? Desgraciadamente el plomo atraviesa la barrera fetoplacentaria y entonces pasa directito hacia el feto, y entonces ya tenemos este problema de que los niños ya nacen con una carga de plomo. Ahora, esto es de importancia porque uno de los órganos que más se afecta es el cerebro, ¿no? Y el plomo afecta el neurodesarrollo porque básicamente lo que hace es como quemar las neuronas, sustituye al calcio, ¿no?, en las neuronas, y entonces eso puede provocar una disminución del coeficiente intelectual de los niños. Ahora, ya más adentrados en consejos básicos, realmente lo que hemos visto en diferentes estudios y a lo largo de los años es que una alimentación equilibrada y un buen estado nutricio es fundamental para contrarrestar los efectos adversos del plomo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si mi alimentación, la de una mujer embarazada, la del niño, es adecuada en nutrimentos como calcio, hierro, zinc, vitamina C, entonces, aunque consuma plomo, se contrarresta. ¿Por qué? Porque en el caso del plomo, en el intestino, los niños pueden llegar a absorber entre 40% y 80% del plomo que consumen, pero como el plomo compite con el hierro, con el zinc y con el calcio, entonces si mi alimentación es adecuada, eso va a disminuir el porcentaje de plomo que consumen los niños. Entonces, aquellos niños que tienen una dieta balanceada, ¿no?, equilibrada, con todos los grupos de alimentos, pues van a ser menos susceptibles al daño por el plomo. Y lo mismo el estado nutricio. Los niños que tienen ya desnutrición crónica, pues son los más afectados al plomo. Y si el niño tiene un buen estado nutricio, pues también esto disminuye los efectos del plomo
en el neurodesarrollo. Pues básicamente la recomendación es justamente esto, tener una dieta equilibrada, ¿no? Adecuada, balanceada con todos los grupos de alimentos. Desgraciadamente lo que vemos en nuestra población mexicana es que el cambio de patrones, ¿no? Dietéticos nos han hecho reducir, por ejemplo, el consumo de algunos alimentos que antes eran muy importantes como las leguminosas, el frijol ha ido para abajo y al contrario ha aumentado el consumo de ultraprocesados, ¿no? Entonces la idea es que pues retomemos esta dieta tradicional que incluya todos los grupos, frutas, verduras, leguminosas, lácteos, ¿no? Carnes, en tal forma y en tal equilibrio que aminoremos estos efectos. Muy interesante, Ali, sobre todo, por ejemplo, en el tema que me gustaría retomar con la importancia durante el embarazo, que si bien la precaución a decir, bueno, si se está asegurando que se está comprando, en este caso, digamos, recipientes, todo lo que va haciendo, que estén libres de plomo, pero ahorita escuchándote podríamos derivar o proponer la recomendación que independientemente de saber si tenemos o no esta seguridad, lo recomendado sería como precaución, de preferencia que las embarazadas evitaran usar o en este caso servir los alimentos en algunos de estos recipientes como para prevenir, lograr una manera de evitar efectivamente la exposición. Podría ser en ese tenor dada la situación que bien comentas de la cantidad que tenemos de mayor, los niños que tienen mayor niveles de concentración, podríamos llegar a esta pauta, como este mensaje importante, Ale. Sí, claro que sí, porque como te comento, bueno, el problema con la embarazada es que ese plomo pasa la barrera fetoplacentaria y llega al feto. Entonces, nosotros lo que vimos en un estudio que hicimos en el estado de Morelos es que más de 15% de los niños, lo hicimos en recién nacidos, tomamos plomo del cordón al momento, ¿no? Del parto, más del 15% de los niños ya nacían con un nivel de plomo arriba de 5.000 microgramos por decilitro, que tú sabes es el nivel como máximo para determinar intoxicación. Entonces, imagínate, ya el recién nacido ya trae esa carga, es una carga alta. Si lo comparamos con la CDC, ¿no? Vamos como un poquito años atrás, porque ahorita ya la CDC, ¿no? Volvió a bajar el nivel permisible, ahorita está en 3.5, ¿no? A nosotros nos costó bajarlo de 10 a 5 y ahora la iniciativa es bajarlo a 3.5 porque sabemos que a cualquier nivel de plomo hay problemas en la salud. Digo, el neurodesarrollo es el más importante, pero se afecta la salud ósea, la salud renal, ¿no? Se asocia a anemia, en los adultos se asocia a hipertensión, ¿no? También aquellas mujeres que están muy expuestas, por ejemplo, en las familias de alfareros, hemos notado que las mujeres cuando se embarazan en estas familias de alfareros tienen más riesgo a desarrollar hipertensión y preeclampsia, ¿no? Porque también afecta la presión arterial. Entonces es importante que si en el embarazo tratemos de evitar preparar o servir alimentos en barro y más si no tenemos la seguridad de que están libres de plomo. Y bueno, obviamente pues también durante los dos primeros años de vida que son fundamentales en el neurodesarrollo. Pero pues en general, ¿no? Siempre tenemos este problema porque es silencioso, ¿no? El plomo no hace como ruido, no hay como un signo o un síntoma característico, sino que es una exposición crónica que se va acumulando y afecta a diferentes órganos. Recordemos que una vez que el plomo entra al organismo, tiende a acumularse en los huesos y ahí puede permanecer 10, 20 años, ¿no? Entonces, esa es la particularidad que tiene. En, y en esta, digamos, sobre todo los antecedentes que tenemos en el país con la exposición, me gustaría como, para ir a esta parte de lo que va haciendo en la entrevista y llegando como a esta conclusión, esta reflexión, Alex, sería en dos escenarios, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, en el tema de exposición, si hablamos de exposición en género, hombres y mujeres, pensando en el ciclo de la vida, ¿no? Una infancia donde tengan estos niveles se sigan, no tengamos un seguimiento.
¿Qué tenemos nosotros que considerar, por ejemplo, para el caso de las mujeres, en una edad, en una etapa del climaterio y la menopausia, que se vienen cambios hormonales importantes y que, bueno, y que también la etapa adulta mayor, tanto para hombres y mujeres, pero qué considerar cuando tú nos dices una pauta importante, se acumula a nivel óseo, lo tenemos a nivel de hueso? ¿Qué sucede con estos padecimientos que también buscamos prevenir y promover desde la nutrición y decimos, pues, evitar la osteoporosis, prevenir la osteoporosis? ¿Qué sucede y qué tendríamos que tener como, digamos, como focos de atención cuando estamos tratando el tema de osteoporosis y el tema, por ejemplo, en salud en la mujer y con estos antecedentes de exposición hacia lo que va siendo de plomo? Sí, bueno, justamente como acumulamos el plomo en los huesos, entonces en estas etapas de cambio óseo alto, como es el embarazo, ya hablamos de eso, y justamente en la menopausia se viene esta etapa de recambio óseo, entonces lo que pasa es que el plomo empieza a salir del hueso, ¿no? Y los niveles empiezan a subir. Pues básicamente a lo que llegamos en estas etapas es que el plomo se asocia con dos, al elevarse el plomo por esta salida del recambio óseo, puede derivarse en que aumente la presión arterial de la mujer y por otro lado, al tener mayor circulación de plomo en la sangre, también llega al cerebro, lo sabemos, y entonces hay muchos estudios que han asociado este recambio óseo en la menopausia con elevación de plomo a mayor riesgo de demencia en la vida del adulto mayor, ¿no? Porque siempre el plomo tiene esa afinidad por el cerebro, ¿no? Entonces ahí es donde vemos esta repercusión del plomo, que empezamos a tener elevación, a tener mayores concentraciones en sangre y se asocia con también problemas de demencia en la edad. Entonces, Entonces, ahí igual es muy importante la buena alimentación, una alimentación adecuada en calcio, ¿no? Siempre el calcio va a ir como compitiendo con el plomo en los diferentes procesos metabólicos que tenemos. Entonces, es importante la buena alimentación de la mujer digo, en todas las etapas de la vida, pero particularmente cuando entramos en. sí, y sobre todo, bueno, ya derivaste este valioso mensaje, ¿no? Nuevamente retomar la importancia del consumo de calcio, que bueno, son en ocasiones unos de los, en este caso, nutrimentos que hemos visto pues muy deficientes y es importante el poder recordar también esa opción. Entonces, dejando un poco ahorita el tema de lo que va siendo en la salud de la mujer con el tema de calcio, por esta parte de seguir promoviendo la alimentación adecuada. Ustedes, sobre todo, antes de dejarte que tú dejes al auditorio recomendaciones ya en general. ¿Qué sucede cuando una mamá o un papá dice, bueno, acabo de enterarme que mi niño o niña tiene niveles altos de plomo, hay tratamiento? ¿Qué hacemos? ¿Qué deriva? ¿Qué podríamos contestarles si buscamos que tengamos esta medición, ¿no? Como sucedió con la encuesta nacional de salud y nutrición, que tenemos, pues, cuál fue esa prevalencia de los niveles en la infancia? ¿Qué podríamos, no? Que han sido una de las preguntas importantes que ha sido, bueno, si tiene plomo, ¿qué sucede, no? Hay tratamiento, que hablamos también, hay terapia de quelación que se realiza. ¿Qué mensaje podríamos darle a la población de la importancia de tener una medición? Y sobre todo que si bien la prevención es lo importante, ¿qué tendría que saber, doctora Ale? Bueno, la terapia de quelación solo se practica cuando tenemos intoxicación a niveles altísimos, ¿no? Llámese 60 microgramos, ¿no? Porque también se ha visto que la terapia de quelación tiene efectos secundarios muy importantes. Entonces, solo se hace cuando realmente tienes una exposición aguda, que comúnmente se asocia a exposiciones ocupacionales, con niveles altísimos, ¿no? En el caso de los niños, ¿no? Particularmente, lo primero que se tiene que hacer es identificar la fuente. Porque aunque coma bien el niño o aunque tenga una buena higiene familiar, si no identificamos cuál es la fuente de plomo, vamos a persistir con el problema. Puede ser a lo mejor que el niño viva al lado de un taller donde reciclan baterías, por supuesto tiene plomo, ¿no? Algunas pinturas, aunque por legislación ya no tienen plomo, pero algunas pinturas que aún se usan pueden contener plomo. Entonces hay que ver, ¿no? ¿Cuál es la fuente de exposición?
del metal. Obviamente, una vez que identificamos la fuente de exposición, ¿no? Puede ser que viva cerca de un campo de tiro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trabajar en esa fuente, eliminarla. Y la segunda, como parte del tratamiento, insisto, ¿no? En los niños no se hace quelación por los efectos secundarios, pero es justamente la parte de la correcta alimentación. El niño tiene que empezar a llevar una alimentación alta en fuentes de calcio, y no solo de calcio, también de hierro, de zinc y vitamina C, ¿no? Porque se ha visto que estos micronutrientes compiten y nos ayudan, ¿no? A ir eliminando poco a poco el plomo, que no es inmediata la eliminación, eso es muy importante recalcarlo, pero eso nos va a ayudar, y una vez que hacemos estas dos medidas importantes, se sugiere que se monitoree cada mes, cada mes, cada mes, hasta que los niveles estén abajo de los 5 microgramos por decilitro. ¿Por qué cada mes? Porque la vida media del plomo en sangre es aproximadamente de 30 días. Entonces, esas serían como las 3 acciones que pudiéramos hacer con los nenes. Muchas gracias. Y, por ejemplo, ¿qué pasa ahorita con la capacidad instalada para hacer la biomonitorización? ¿Estamos preparados? ¿Vale? ¿Qué tendría que haber de recomendación efectivamente para que se vuelva otro marcador, ¿no? De seguimiento y de tamizaje importante. Pues fíjate que la verdad es que el esfuerzo conjunto de muchos investigadores liderados por la doctora Telles Rojo logró que por primera vez en la encuesta nacional de salud y nutrición del 2018 se pudiera medir a nivel nacional los niveles. Después de muchos años de esfuerzo. La verdad es que lo que necesitamos es tener un sistema como la CDC de los Estados Unidos, en donde ellos cada año están monitorando a los niños en el preescolar. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es ya rutinario en todos los preescolares, se monitorea a los niños. Digo, ellos tienen otro tipo de exposición, ¿no? Como las tuberías de agua, ¿no? Algunas otras cosas, pero realmente eso los ha llevado a lograr que los niveles promedio estén debajo de 2 microgramos por decilitro en la población, totalmente opuesto al nuestro. Entonces, sí necesitamos un monitoreo, biomonitoreo, al menos de los preescolares, y digo al menos, ¿no? Lo ideal sería de toda la población, pero al menos de los preescolares, ¿no? En el sistema preescolar, donde cada año se le tome al niño, si no se puede sangre venosa, sangre capilar, y se obtenga el valor. Sí, sí, eso sería fundamental. Sí, pues muchísimas gracias, doctora Ale, por este espacio. De todo me gustaría que si quiere dejar un mensaje final para la audiencia, que sea importante que esto llegue a padres de familia, a las escuelas, ¿no? Que se conozca. Sabemos que, bueno, entre más nosotros hablemos de la salud, para que nos importe, necesitamos hablar de ella, necesitamos hablar en este tema de plomo, como algunos otros temas también pendientes. Pero gustaría dejar algún mensaje final para la audiencia, alguna recomendación, sobre todo, bueno, que somos nutriólogas, es un papel más allá del control de peso que siempre se nos etiqueta de prioridad, pero sabemos que tenemos también otras aplicaciones en el campo. ¿Pudiera compartir algo más o gusta para la audiencia, por favor? Sí, bueno, básicamente las recomendaciones es tratar de recuperar nuestra dieta tradicional, ¿no? Completa y variada, con los diferentes grupos de alimentos, evitar el consumo de productos ultraprocesados, ¿no? Esto es muy importante porque, como ya hemos visto recientemente, tanto los productos infantiles como los dulces, particularmente los de chilito en México, pero bueno, los productos ultraprocesados desgraciadamente contienen cantidades de plomo, que puede ser que lo traiga el alimento desde su materia prima, pero también puede ser que en el procesamiento, ¿no? Es que se contamina el alimento. Entonces, lo ideal es tener una alimentación basada en alimentos naturales, ¿no? Básicamente que compramos en el mercado, y variada, ¿no? Las dietas monótonas también caen en este problema, ¿no? No solo está la exposición a plomo, pero tenemos otros metales y metaloides que también están asociados a los alimentos como el arsénico, el mercurio, el cadmio. Entonces, también variar la dieta de los niños, ¿no? Enseñarles a comer
diferentes frutas, diferentes verduras, diferentes tipos de cereales, de leguminosas, ¿no? Y, por supuesto, este equilibrio es el que nos va a permitir que la alimentación del niño sea. Y muchas gracias, doctora. Y no sé si, por ejemplo, el tema que comentaba de los chilitos y que sabemos que, bueno, es muy, es una como parte de nuestra cultura. Probablemente también identificar que muchos de ellos se elaboran también de manera, digamos, a pequeña escala y que en ocasiones se usan estas vasijas. Entonces también Sí, es importante que, bueno, todos los productores y que queremos coadyuvar con esa economía, pero con esta información de cómo también aseguramos los recipientes en el canal de producción, que es muy importante. Y vean que no solo es lo que se mencionó, también aparecen estos, digamos, productos como el productos para la infancia, productos que se ha mencionado, como el caso de Gerber con las papillas y la fórmula. O sea, no estamos exentos en ninguna de las áreas, pero sí es importante que podamos estar teniendo la información y la precaución de qué hacer al momento que esto suceda. Y sobre todo, ¿no? Lo más importante, que la alimentación adecuada, la tradicional, como bien comenta usted, doctora Ale, es muy importante porque esto pues, nos va llevando a que efectivamente estamos accediendo a alimentos adecuados y que tenemos que estar teniendo pues toda esta integración. Y nuevamente el mensaje, ¿no? La mujer embarazada no va a aparecer, la importancia en el cuidado en todo el periodo, bueno, todo lo perinatal que va siendo clave, ¿no? Antes, durante y después, la lactancia materna que siga siendo fundamental y la claro. importancia del por qué el control de lo que va siendo el peso, ¿no? Y también la alimentación con los mensajes que nos deja la doctora Ale. Pues muchísimas gracias, doctora. Se va como siempre muy rápido. Son pequeñas, sobre todo pautas, pero que sé que el mensaje que nos ha dejado es de mucho aprendizaje y reflexión, y sobre todo para que sigamos construyendo a un tema que si bien les digo, hablamos de un elemento de toda la tabla periódica, pero que es importante que nuevamente la nutrición nos da un brazo importante para que coadyuvemos, ¿no? A veces les digo, pues nuestro organismo hace una parte importante. Muchas Así gracias, es. doctora Ali, que no sea la primera vez y felicidades por todo el trabajo que realiza también, sus investigaciones muy interesantes, entonces pues estaremos dejando sus datos completos de la doctora, me refiero a su nombre para también si quieren buscar sus publicaciones, profundizar, pero bueno, este es un acercamiento para la población en general que pueda también acceder a esos conocimientos a la ciencia. Muchas gracias, doctora, y que tenga pues un excelente día. Gracias a ti por la invitación.